El mundo de Sofía, capítulo 32, parte 2. Eres una muchacha muy respondona. ¿Tú has pensado en contribuir con algo a la fiesta? Sí, Sofía, algo haré. ¿Un discurso? No digo nada más. Buenas noches. A la mañana siguiente, la madre de Sofía despertó a su hija antes de ir a trabajar. Le dio una lista de cosas que tenía que comprar en el centro. Nada más irse su madre, sonó el teléfono. Era Alberto. Al parecer, ya sabía exactamente cuándo estaba sola la casa y cuándo no. ¿Cómo van tus secretos? Shh, no digas nada. No le des ocasión a meditar sobre ellos. Creo que logré llamar su atención ayer. Muy bien. ¿Queda más curso de filosofía? Por eso te llamo. Ya hemos llegado a nuestro siglo. A partir de ahora, deberías saber orientarte por tu cuenta. Lo importante ha sido la base. No obstante, debemos vernos para tener también una pequeña charla sobre nuestra época. Ahora tengo que ir al centro. Muy bien, ya te dije que íbamos a hablar de nuestra época. Estaremos bien allí, quiero decir. ¿Quieres que vaya a tu casa? No, aquí no. Está todo patas arriba. He estado buscando micrófonos ocultos por todas partes. Ah, hay un nuevo café al otro lado de la Plaza Mayor. Se llama Café Pierre. ¿Sabes dónde está? Sí. ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Te parece bien a las 12? A las 12 en el café. Será mejor no decir nada más ahora. Hasta luego. Pasaban unos minutos de las 12 cuando Sofía se asomó por el Café Pierre. Era uno de esos calés de moda con mesas redondas y sillas negras, baguettes y bowls individuales con ensalada. No era un local grande, y lo primero en lo que Sofía se fijó fue en que Alberto no estaba. A decir verdad, fue en lo único en lo que se había fijado. Había mucha gente en las mesas, pero Alberto no estaba. No estaba acostumbrada a ir sola a los cafés. ¿Debería salir y volver al cabo de un rato para ver si Alberto había llegado? Se acercó al mostrador de mármol y pidió un té con limón. Se llevó la taza a una de las mesas libres. Miraba constantemente a la puerta de entrada. Mucha gente entraba y salía, pero Sofía solo estaba pendiendo de Alberto. Ojalá hubiera tenido un periódico. Pasado un tiempo, no pudo evitar mirar un poco a su alrededor. Algunos le devolvían la mirada. Por un instante, Sofía se sintió una joven mujer. Solo tenía 15 años, pero podría pasar por 17, o al menos 16 y medio. ¿Qué pensaría toda esa gente del café sobre eso de existir? Tenían pinta de simplemente estar, como si se hubiesen sentado de mentira. Hablaban y gesticulaban incesantemente, pero no parecían hablar de nada importante. De repente se acordó de Kierkegaard, que había dicho que la característica más destacada de la multitud era esa palabrería sin compromiso. ¿Toda esta gente vivía en la fase estética o qué? ¿O había, al fin y al cabo, algo que era existencialmente importante para ellos? En una de sus primeras cartas, Alberto había dicho que existía un fuerte parentesco entre niños y filósofos. Y de nuevo Sofía pensó en que tenía miedo a hacerse mayor. ¿Y si también ella llegara a meterse dentro de la piel del conejo blanco que se saca del negro sombrero de copa del universo? Mientras estaba pensando en todo eso, miraba fijamente a la puerta de entrada. De pronto, entró Alberto vagando desde la calle. Aunque era verano, llevaba una boina negra y un abrigo bastante largo. La vio enseguida y fue derecho hacia ella.
Sofía pensó que era algo nuevo tener una cita con él así, en público. Son más de las 12:15, tardón. Eso se llama margen de cortesía. ¿Puedo ofrecerle algo de comer a la joven señorita? Alberto se sentó y la miró directamente a los ojos. Sofía se encogió de hombros. Me da igual, una medianoche tal vez. Alberto se acercó al mostrador. Al instante volvió con una taza de café y 2 grandes baguettes con queso y jamón. ¿Ha sido caro? Nada, Sofía. ¿Tendrás al menos una excusa para haber llegado tan tarde? No, no la tengo, porque he venido tarde a propósito. Me explicaré. Dio un par de grandes mordiscos al bocadillo y dijo: Vamos a hablar de nuestro siglo. ¿Ha sucedido algo de importancia filosófica en este siglo? Mucho, tanto que diverge en todas las direcciones. Primero, diremos unas palabras sobre una corriente importante, el existencialismo, que es una denominación común que abarca varias corrientes filosóficas que toman como punto de partida la situación existencial del hombre. Solemos denominarla filosofía existencialista del siglo XX. Algunos de los filósofos especialistas en existencialismo les sirvió de base Kierkegaard, pero también Hegel y Marx. Entiendo. Otro filósofo que tendría una gran importancia para el siglo XX fue el alemán Friedrich Nietzsche, que vivió desde 1844 a 1900. También Nietzsche reaccionó frente a la filosofía de Hegel y el historicismo alemán, contra un anémico interés por lo que él llamaba una moral de esclavos cristiana. Exalta la vida misma. Quería hacer una revaluación de todos los valores, para que el despliegue vital de los fuertes no fuera impedido por los débiles. Según Nietzsche, tanto el cristianismo como la tradición filosófica habían dado la espalda al mundo real, señalando hacia el cielo o el mundo de las ideas. No obstante, precisamente este mundo que había sido considerado el verdadero mundo es en realidad un mundo de apariencia. Sed fieles a la tierra, dijo. No escuchéis a aquellos que os ofrecen esperanzas celestiales. Bueno, el filósofo existencialista alemán Martin Heidegger estaba influenciado por Kierkegaard y por Nietzsche. Pero ahora nos vamos a centrar en el existencialista francés Jean-Paul Sartre, que vivió entre 1905 y 1980. Fue el más conocido de sus existencialistas. Se desarrolló particularmente en los años 40, justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, se adhirió al movimiento marxista francés, pero nunca fue miembro de ningún partido. ¿Por eso querías que nos viéramos en un café francés? No ha sido totalmente casual, no. El propio Sartre era un asiduo a los cafés. En un café como este, se encontró con su compañera Simone de Beauvoir, que también era filósofa, existencialista. ¿Una filósofa mujer? Correcto. Me consuela ver que la humanidad haya empezado por fin a civilizarse, aunque nuestra época también es una época de nuevas preocupaciones. Ibas a hablar del existencialismo. Sartre dijo que el existencialismo es un humanismo, con lo cual quería decir que los existencialistas no tomaban como punto de partida otra cosa que el propio ser humano. Tal vez debamos añadir que se trata de un humanismo con una visión mucho más sombría de la situación del hombre que tenía el humanismo que conocimos en el Renacimiento. ¿Por qué? Tanto Kierkegaard como algunos de los filósofos existencialistas de nuestro siglo eran cristianos. Sartre, por otra parte, pertenece a lo que podemos llamar existencialismo ateo.
Su filosofía puede considerarse como un despiadado análisis de la situación del hombre cuando Dios ha muerto. La expresión Dios ha muerto viene de Nietzsche. Sigue. La palabra clave de la filosofía de Sartre es, como para Kierkegaard, la palabra existencia. Ahora bien, no se entiende por existencia lo mismo que por ser. Las plantas y los animales también son, pero no tienen que preocuparse por lo que esto significa. El hombre es el único ser vivo que es consciente de su propia existencia. Sartre dice que las cosas físicas solamente son ellas mismas, pero el ser humano también es para él mismo. Ser persona es algo muy diferente a ser cosa. En eso estoy de acuerdo. Sartre dice que la existencia del hombre precede a cualquier significado que pueda tener el que yo exista, precede. Por lo tanto, a lo que yo soy, la existencia precede a la esencia, dice. Es una frase muy enredada. Por esencia, entendemos aquello de lo que algo consta, es decir, la naturaleza de una cosa. Pero según Sartre, el hombre no tiene una naturaleza innata. Por tanto, el hombre tiene que crearse a sí mismo. Tiene que crear su propia naturaleza o esencia. Porque esto no es algo que venga dado de antemano. Creo que entiendo lo que quieres decir. A través de toda la historia de la filosofía, los filósofos han intentado dar una respuesta a qué es el hombre o qué es la naturaleza humana. Pero Sartre pensaba que el hombre no tiene una tal naturaleza eterna en que refugiarse. Por eso tampoco sirve preguntar por el sentido de la vida en general. Estamos, en otras palabras, condenados a improvisar. Somos como actores que entran en el escenario sin tener ningún papel estudiado de antemano, ningún cuaderno con el argumento, ningún apuntador que nos pueda susurrar al oído lo que debemos hacer. Tenemos que elegir por nuestra cuenta cómo queremos vivir. En cierta manera es verdad. Si en la Biblia o en el libro de textos de filosofía pudiéramos consultar cómo debemos vivir, estaría muy bien. Has entendido el significado, pero cuando el hombre se da cuenta de que existe y de que va a morir y de que no tiene nada a lo que agarrarse, entonces crea angustia, según Sartre. Recordarás que la angustia también era característica de la descripción de Kierkegaard de un hombre que se encuentra en una situación existencial. Sí, Sartre dice además que el hombre se siente extranjero en un mundo sin sentido. Al describir la alienación del hombre, recoge al mismo tiempo pensamientos centrales de Hegel y de Marx. La sensación del hombre de ser un extranjero en el mundo crea un sentimiento de desesperación, aburrimiento, asco y absurdo. Sigue siendo bastante corriente sentirse deprimido o pensar que todo es un rollo. Si Sartre describió al ser urbano del siglo XX, recordarás que los humanistas del Renacimiento habían señalado casi triunfante la libertad y la independencia del ser humano. Sartre, por el contrario, consideró la libertad del hombre como una condena. El hombre está condenado a ser libre, dijo. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo es libre, porque una vez que ha sido arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. No hemos pedido a nadie que nos cree como individuos libres. Este es precisamente el punto clave de Sartre, pero somos individuos libres, y debido a nuestra libertad, estamos condenados a elegir durante toda la vida. No existen valores o normas eternas por las que nos podamos regir. Precisamente,
Por eso resultan tan importantes las elecciones que hacemos, porque somos completamente responsables de todos nuestros actos. Sartre destaca precisamente que el hombre jamás debe eludir la responsabilidad de sus propios actos. Por eso, tampoco podemos librarnos de nuestra responsabilidad amparándonos en el que tenemos que ir al trabajo o que tenemos que dejarnos dirigir por ciertas normas burguesas sobre cómo debemos vivir. La persona que, de esta forma, va entrando en la masa anónima se convierte en un hombre impersonal de esa masa. Él o ella se ha refugiado en la mentira de la vida, porque la libertad humana nos exige poner algo de nosotros mismos, existir auténticamente. Comprendo. Esto es aplicable a todo, a nuestras elecciones éticas. No podemos echar nunca la culpa a la naturaleza humana, a la fragilidad humana o cosas parecidas. Ocurre de vez en cuando que hombres algo entrados en años se comportan como cerdos y que, en último término, echan la culpa al viejo Adán. Pero un tal viejo Adán no existe. No es más que una figura a la que nos agarramos para eludir la responsabilidad de nuestros propios actos. No hay nada de lo que no se eche la culpa al pobre. Aunque Sartre mantiene que la existencia no tiene ningún sentido inherente, no significa que a él le guste que sea así. No es lo que llamamos un nihilista. ¿Qué es eso? Es alguien que opina que nada importa nada y que todo está permitido. Sartre opina que la vida debe tener algún sentido. Es un imperativo y somos nosotros los que tenemos que darle ese sentido a nuestra propia vida. Existir es crear tu propia existencia. ¿Podrías explicar esto con un poco más de detalle? Sartre intenta demostrar que la conciencia no es nada en sí misma de percibir algo, porque la conciencia siempre es conciencia de algo, y ese algo es tanto nuestra propia aportación como la del entorno. También nosotros participamos en decir lo que percibimos, ya que seleccionamos lo que tiene importancia para nosotros. ¿No puedes poner un ejemplo? Dos personas pueden estar en el mismo lugar y, sin embargo, captarlo todo de forma completamente diferente. Es porque cuando percibimos en el entorno contribuimos con nuestra propia opinión o nuestros propios intereses. Por ejemplo, puede ser que una mujer embarazada tenga la sensación de ver a mujeres embarazadas por todas partes. No significa que no hayan estado ahí antes, sino que simplemente su embarazo le ha proporcionado una nueva realidad. Alguien que está enfermo, por ejemplo, tal vez vea ambulancias por todas partes. Entiendo. Nuestra propia existencia contribuye a decir cómo percibimos las cosas en el espacio. Si algo es inesencial para mí, no lo veo. Y ahora puedo explicarte por qué he llegado tarde aquí. El café. Dijiste que fue a propósito. Dime, ¿qué fue lo primero que viste al entrar en el café? Lo primero que vi fue que tú no estabas. ¿No es un poco curioso que lo primero que vieras en este local fuese algo que no estaba aquí? Puede ser, pero era contigo con quien tenía una cita. Sartre utiliza precisamente una visita a un café como este para demostrar cómo liquidamos lo que no tiene importancia para nosotros. ¿Llegaste tarde únicamente para demostrar eso? Sí, para que entendieras este punto tan importante de la filosofía de Sartre. Puedes considerarlo como un deber de alumno. Pues vaya, si estás enamorada y estás esperando a que tu amado te llame por teléfono, entonces oyes tal vez toda la noche que no llama. Captas precisamente el hecho de que no llama.
Si vas a esperarlo al tren y sale un montón de gente al andén sin que tú veas a tu amado, entonces no ves a todos esos otros. No hace nada más que estorbar. No significa nada para ti. Incluso puede ser que te resulten directamente repugnantes, pues ocupan mucho espacio. Lo único que captas es que él no está ahí. Comprendo. Simone de Beauvoir intentó emplear el existencialismo también en los papeles sexuales. Sartre había señalado que los seres humanos no tienen ninguna naturaleza eterna en la que refugiarse. Somos nosotros mismos quienes creamos lo que somos. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la manera en la que concebimos los sexos. Simone de Beauvoir señaló que no existe una eterna naturaleza de mujer o naturaleza de hombre, pero la opinión tradicional siempre ha utilizado esas categorías. Por ejemplo, se ha dicho muy a menudo que el hombre tiene una naturaleza trascendente e ilimitada, y que por otro lado busca un sentido y un destino fuera del hogar. De la mujer se ha dicho que su orientación en la vida es contraria a la del hombre. Es inmanente, es decir, que quiere estar donde está. De esa manera protegerá a la familia, la naturaleza y las cosas cercanas. Hoy en día solemos decir que la mujer se interesa más que el hombre por los detalles. ¿De verdad ella pensaba así? No me escuchas. Simone de Beauvoir pensaba precisamente que no existía ninguna naturaleza femenina o naturaleza masculina. Al contrario, pensaba que mujeres y hombres deben de librarse de estos prejuicios e ideales. Estoy de acuerdo. Su libro más importante salió en 1949 y se titulaba El segundo sexo. ¿Qué quería decir con ese título? Se refería a la mujer. En nuestra cultura se le ha convertido en el segundo sexo. Solo el hombre aparece como sujeto y la mujer se convierte en un objeto del hombre. De esta manera se le quita la responsabilidad de su propia vida. Ella tiene que reconquistar esta responsabilidad, tiene que recuperarse a sí misma y no solo atar su identidad al hombre, porque no solo es el hombre el que reprime a la mujer. Al no responsabilizarse de su propia vida, la mujer se reprime a sí misma. Somos exactamente tan libres y tan independientes como decidimos ser. Así lo puedes expresar, si quieres. El existencialismo tendría una gran influencia sobre la literatura desde los años 40 hasta hoy. Este es también en gran medida el caso del teatro. Sartre escribió novelas y obras de teatro. Otros nombres importantes son el francés Camus, el irlandés Beckett, el rumano Ionesco y el polaco Gombrowicz. Característico de estos y de muchos otros escritores modernos es lo que solemos llamar el absurdo. La palabra se emplea especialmente en teatro del absurdo. Bien, ¿sabes lo que quiere decir absurdo? Se usa para algo que no tiene sentido o que es irracional, ¿no? Exactamente. El teatro del absurdo surgió como una reacción al teatro realista, y su intención era mostrar en el escenario la falta de sentido de la vida, y de esa manera hacer reaccionar al público. El objetivo no era, por lo tanto, cultivar esta falta de sentido. Todo lo contrario, mostrando y revelando lo absurdo. Por ejemplo, en sucesos totalmente cotidianos, el público se vería obligado a buscar una existencia más auténtica y más verdadera. Sigue. El teatro del absurdo expone a veces situaciones completamente triviales y puede por ello considerarse una especie de hiperrealismo. Se muestra al ser humano exactamente como es,
Pero si representas en un escenario justamente lo que sucede en un cuarto de baño una mañana cualquiera en un hogar cualquiera, entonces el público empieza a reírse. Esta risa puede interpretarse como una defensa al verse expuesto en el escenario. Comprendo. El teatro del absurdo también puede tener rasgos surrealistas. A veces los personajes del escenario se enredan en las situaciones más improbables e irracionales, como en los sueños. Cuando los personajes aceptan esto sin ningún asombro, es el público el que tiene que reaccionar con asombro justamente ante esa falta de asombro. Es el mismo caso de las películas mudas de Charles Chaplin. Lo cómico de esas películas es muchas veces la falta de asombro de Chaplin ante las situaciones tan absurdas en las que se enreda. De esa manera, el público se verá obligado a meterse en sí mismo y buscar algo más auténtico y más verdadero. A veces resulta increíble lo que la gente acepta sin reaccionar. A veces puede estar muy bien pensar que esto es algo de lo que tengo que huir, aunque aún no sepa a dónde ir. Si la casa está ardiendo, hay que huir de ella, aunque no se tenga otra casa donde meterse. ¿Verdad que sí? ¿Quieres otra taza de té o una Coca-Cola? Vale, sigo pensando que no deberías haber llegado tarde. Bueno, es un reproche a pesar del cual logré sobrevivir. Alberto volvió con una taza de café y una Coca-Cola. Mientras tanto, Sofía había llegado a la conclusión de que le empezaba a gustar la vida en el café. Y tampoco estaba ya tan convencida de que todas las conversaciones en las demás mesas fueran tan insignificantes. Alberto dejó la botella de Coca-Cola sobre la mesa, dando un gran golpe. Varias personas levantaron la vista para ver qué había sido eso. Y con ello hemos llegado al final del camino, dijo. ¿Quiere decir que la historia de la filosofía acaba con Sartre y el existencialismo? No, decir eso sería una exageración. La filosofía existencialista tuvo una importancia fundamental para mucha gente en todo el mundo. Como ya hemos visto, tiene raíces muy atrás en la historia, pasando por Kierkegaard y hasta Sócrates. Ahora bien, el siglo XX también ha visto un florecimiento y una renovación de otras corrientes filosóficas que hemos estudiado antes. ¿Tienes un ejemplo? Una corriente de ese tipo es el neotomismo, es decir, ideas que le pertenecen a la tradición de Santo Tomás de Aquino. Otra corriente es la llamada filosofía analítica o empirismo lógico, que tiene sus raíces en Hume, pero que también está relacionada con la lógica de Aristóteles. Por lo demás, se puede decir que el siglo XX se ha caracterizado por lo que llamamos neomarxismo, en una rica ramificación de diferentes corrientes. Ya mencionamos el neodarwinismo y hemos señalado la importancia del psicoanálisis. Entiendo. Una última corriente que debe mencionarse es el materialismo, que también tiene muchas raíces históricas. Gran parte de la ciencia moderna tiene sus orígenes en los esfuerzos presocráticos. Por ejemplo, se sigue buscando la partícula elemental, indivisible de la que todo está compuesto. Nadie ha podido dar aún una respuesta unificada a lo que es la materia. Las ciencias naturales modernas, por ejemplo, la física nuclear o la bioquímica, son tan fascinantes que para muchas personas constituyen parte importante de su concepto de la vida. ¿Viejo y nuevo, todo en uno? Sí, algo así, porque las mismas preguntas con las que empezamos este curso siguen sin contestarse. En este contexto, Sartre decía algo muy importante cuando señalaba que las cuestiones existenciales no pueden contestarse de una vez por todas. Una cuestión filosófica es, por definición, algo a lo que cada generación
o mejor dicho, cada ser humano, tiene que enfrentarse una y otra vez. Resulta un poco desolador pensar en ello. No sé si estoy de acuerdo en eso. ¿No es precisamente cuando nos preguntamos esas cosas cuando nos sentimos vivos? Y además, se puede decir que cuando los hombres se han esforzado por encontrar respuestas a las preguntas últimas, ha encontrado respuestas claras y definitivas a otras cuestiones. Las ciencias, la investigación y la tecnología surgieron de la reflexión filosófica de las personas. ¿No fue, al fin y al cabo, la extrañeza de la existencia la que llevó al hombre a la luna? Sí, es verdad. Cuando Armstrong puso el pie en la luna, dijo, un pequeño paso para un ser humano, pero un gran paso para la humanidad. De esta manera, al resumir cómo se sentía al poner el pie en la luna, incluía a todas las personas que habían existido antes que él, pues no era el único que tenía mérito. Claro que no. Nuestra época ha tenido que enfrentarse a problemas totalmente nuevos, sobre todo los enormes problemas del medio ambiente. Una importante corriente filosófica del siglo XX es, en consecuencia, la ecofilosofía. Muchos ecofilósofos occidentales han señalado que toda la civilización de Occidente va por muy mal camino, pero no decir que está a punto de llegar al tope de lo que puede tolerar el planeta. Han intentado llegar hasta el fondo, no quedándose solo en los resultados concretos de contaminación y destrucción del medio ambiente. Dicen que hay algo profundamente erróneo en toda la manera de pensar occidental. Yo creo que tienen razón. Los ecofilósofos han puesto en cuestión la propia idea de la evolución, que se basa en que el hombre es el que está más arriba. Es decir, que nosotros somos los dueños de la naturaleza. Este modo de pensar podrá resultar fatal para la vida en este planeta. Me indigna pensar en ello. Para su crítica de esta manera de pensar, muchos ecofilósofos han recurrido a ideas y pensamientos de otras culturas, por ejemplo la India. También han estudiado ideas y costumbres de los llamados pueblos naturales o de poblaciones autóctonas, como por ejemplo los indios, con el fin de reencontrar algo que nosotros ya hemos perdido. Entiendo. También dentro de los círculos científicos han surgido personas durante los últimos años que han señalado que toda nuestra manera científica de pensar se encuentra ante un cambio de paradigmas. Es decir, ante un cambio fundamental en la propia manera científica de pensar. Esto ya ha dado fruto en algunos campos. Hemos visto muchos ejemplos de los llamados movimientos alternativos, que abogan por la filosofía global y por un nuevo estilo de vida. Eso está bien. Pero al mismo tiempo, siempre ocurre que allí donde está el hombre hay que separar la paja del grano. Algunos han señalado que estamos entrando a una época totalmente nueva, New Age, pero tampoco todo lo nuevo es bueno, y no hay que rechazar todo lo viejo. Esa es una de las razones por la cual te he ofrecido este curso de filosofía. Ahora tendrás una base histórica para cuando tú misma tengas que orientarte en la existencia. Te agradezco tu atención. Seguramente te darás cuenta de que mucho de lo que se incluye en el término New Age es engaño y charlatanería. También lo que llamamos neorreligiosidad, neoculturismo o superstición moderna ha tenido una fuerte presencia en las últimas décadas, convirtiéndose en una verdadera industria. Como consecuencia de la pérdida de adeptos del cristianismo, han proliferado como hongos nuevas ofertas en el mercado sobre conceptos de la vida. ¿Puedes ponerme algunos ejemplos? La lista es tan larga que no me atrevo a empezarla. Además, no es fácil describir tu propio tiempo. Pero ahora te propongo que demos una vuelta por el centro. Quiero enseñarte algo.
Sofía se encogió de hombros. No puedo quedarme mucho tiempo. ¿No habrás olvidado la fiesta de mañana? De ninguna manera. Ocurrirán cosas maravillosas. Pero primero tenemos que acabar el curso de filosofía de Hild, porque el mayor no ha pensado más allá, ¿sabes? Con eso también pierde algo de su ventaja. Volvió a levantar la botella de Coca-Cola, que ahora estaba vacía, para dejarla caer de nuevo sobre la mesa con un gran golpe. Salieron a la calle. La gente iba y venía deprisa como hormigas afanosas en un hormiguero. Sofía se preguntaba qué era lo que Alberto quería enseñarle. Alberto se detuvo delante del escaparate de una tienda de aparatos electrónicos, donde vendían de todo, desde televisores, videos y antenas parabólicas hasta teléfonos móviles, ordenadores y faxes. Alberto señaló el gran escaparate y dijo: «He aquí el siglo XX, Sofía. Podemos decir que el mundo estalló a partir del Renacimiento. Con los grandes descubrimientos, los europeos empezaron a viajar por todo el mundo. Hoy ocurre lo contrario. Podemos llamarlo un estallido al revés». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que el mundo entero se absorbe en una sola red de comunicaciones. No hace mucho tiempo, los filósofos tenían que viajar con carro y caballo para orientarse en la vida o para encontrarse con otros pensadores. Hoy en día podemos estar en cualquier lugar del planeta y recoger toda la experiencia humana a través de la pantalla de un ordenador. Es fantástico, pero casi da un poco de miedo. La cuestión es si la historia se está aproximando a su fin o si por el contrario nos encontramos en el umbral de una nueva era. Ya somos solamente ciudadanos de una ciudad o de un determinado estado. Vivimos en una civilización planetaria. Es verdad. La evolución tecnológica, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación, casi ha sido más importante en los últimos 30 o 40 años que todo el resto de la historia. Y tal vez hayamos visto solo el principio. ¿Era eso lo que ibas a enseñarme? No, está al otro lado de la iglesia. Justo cuando se marchaban, apareció una imagen en una pantalla del escaparate. Era una imagen de los soldados de las Naciones Unidas. «Mira», dijo Sofía. Enfocaron a uno de los soldados. Tenía la barba casi igual de negra que la de Alberto. De pronto, sacó un papelito en el que ponía: «Pronto llegaré, Hild». Dijo adiós con una mano y luego desapareció.